Adelante. Listo. Me parece que tuvieron un detalle técnico, Inge, porque se desconectaron. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Vamos a esperar. Vamos a esperar tantito. En un momento comenzamos. Tenemos unas fallas técnicas. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y una disculpa por unas fallas técnicas. Este, Sean todos bienvenidos a la reunión del Colegio de Enfermería Victoria correspondiente al mes de noviembre, este mes, con el tema o importancia de la valoración podológica en personas con diabetes. Nuestra ponente es la licenciada María Asunción Nava García. Me permito leer su currículum. María Asunción Nava García, su formación profesional es licenciada en enfermería, especialista en salud pública, maestra en ciencias de enfermería. Tiene certificaciones como enfermera docente referida por COMSE con calificación de excelencia en el 2022 al 2027, en 2018 al 2023 y 2015 al 2018, certificada como personal ocupacionalmente expuesto, asesor en lactancia materna por Prolactancia Materna y la Confederación Nacional de Pediatras de México, certificada en soporte vital básico para la Asociación Americana del Corazón. En su experiencia laboral como docente, es docente adjunto en la Maestría de Administración y Gerencia de los Servicios de Salud en el IESIS 2023, docente de Enfermería de pregrado y posgrado en ICES Campus Victoria del 2011 a la fecha. Fue docente en la Facultad de Enfermería Victoria de la UAT y del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En su experiencia asistencial, enfermera en la UNEM, y un M-Capacit de la Jurisdicción Sanitaria número 1 del 2009 al 2011, enfermera en el Hospital General de Servicios Coronarios en el 2006,
En su experiencia administrativa, jefa del Departamento de Gestión de Cuidado de la Subsecretaría de Enfermería desde la Secretaría de Salud, apoyo administrativo en calidad del Hospital Regional de Alta Especialidad en el 2023, coordinador de pregrado y posgrado de enfermería de ICES Campus Victoria del 2013 al 2023, colaborador en diseños de planes de estudios de enfermería en ICES a nivel nacional 2013-2021, colaborador del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería COMCE, como elaborador de reactivos para el ENSE, especialidad de enfermería 2021, líder de equipo certificado de enfermería en Campus Victoria para proceso de CIES 2017-2019, coordinador del programa de envejecimiento del Departamento de Salud del Adulto Mayor de la Secretaría de Salud del 2002 al 2014. En el campo de la investigación, es asesor de proyectos de investigación de pregrado y posgrado en el 2013 a la fecha. Publicaciones como coautor de artículos en revistas arbitradas, carteles en eventos regionales, nacionales e internacionales. Responsable del proyecto de investigación, sabe, como en coordinación con el equipo federal y la OPS por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en el Departamento de Salud del Adulto y del Adulto Mayor del 2013 al 2014. La preparación colegiada, pues es socio del Colegio de Enfermería Victoria AC en el 2023, socio de AMEFRUS desde el 2021, coordinador académico en Tamaulipas de AMEFRUS, socio del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Tamaulipas AC, capítulo Victoria desde el 2018. La capacitación y la actualización relevante tiene diplomado en proceso enfermero en el ESEO del Instituto Politécnico Nacional, diplomado en enfermería, enfermedades crónicas, no transmisibles en el Instituto Nacional de la Salud Pública, diplomado en docencia universitaria con enfoque en la formación de recurso humano en salud por AMEFRUS, diplomado ampliación del rol de enfermería en el cuidado de heridas, lesiones y pie diabético, diplomado en salud materna y cuidado de la primera infancia en la Asociación de Enfermería Comunitaria, capítulo México. Muy bien, y esta, como todos la conocemos, la licenciada Mari Nava, le damos la bienvenida y la dejamos con los micrófonos y las cámaras para que nos haga de su conocimiento. Gracias, maestra, bienvenida. Muchas gracias, maestra Cindy. Y pues bueno, antes que nada, compartirles que es un honor para su servidora el compartir esta tarde con ustedes, agradeciendo a nuestra presidente estatal, la licenciada Luz Sierra, por la confianza de compartir esta tarde una serie de reflexiones en relación al cuidado de los pies de las personas con diabetes. Asimismo, agradecerles a todos ustedes, a todos los socios del colegio, que nos vimos en la necesidad de modificar fecha por una situación de salud. Básicamente no me podían escuchar, estaba un poquito mal la garganta, pero ya estamos mejor y pues bueno, esta tarde vamos a compartir, vamos a ratificar una serie de aspectos que ustedes estoy segura que conocen y vamos a conocer otros aspectos, esto en pro pues del cuidado de las personas con diabetes. Como ustedes saben, el pasado 14 de noviembre pues se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Pues bueno, es un problema de salud pública que está considerada una epidemia, sin embargo, pues tienen las características de las manifestaciones de esta enfermedad, pues hace que esté un poquito a la sombra. Es lo que vamos a reflexionar. Para revisar la importancia, pues es necesario que nosotros tengamos claro el panorama de lo que es la diabetes, en este caso en México. En la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, durante el año 2022, se compartió, se cuantificó una morbilidad por diabetes de 476,006 casos. Esto pues solamente en este año. Como ustedes saben, en México se realiza la ENSANUD, que es la encuesta de salud y nutrición. En su última edición, en el año 2022, en la encuesta se estima que alrededor del 12.6% de la población en México es población diagnosticada con diabetes. Y pues tenemos por ahí un subregistro, vamos a llamarle así, en donde alrededor del 5.8% de la población pues no la tenemos diagnosticada. Sin embargo,
es población que presenta una serie de manifestaciones clínicas y que sería necesario que estuviese en tratamiento. Si revisamos esto, pues estamos hablando que cerca, ¿sí?, del 20% de nuestra población estaría presentando este problema de salud. Estas cifras llevan a que en el 2022, dentro de este panorama epidemiológico, se ubique la diabetes dentro de las causas, las principales causas de enfermedad de nuestra población, en el lugar número 11, 11º. Asimismo, en este año, en el 2022, el INEGI reporta que la diabetes es la segunda causa de muerte. Si revisamos este panorama epidemiológico, años previos a la pandemia por COVID-19, revisaríamos que fue desplazada, es decir, ocupaba primer lugar, posteriormente por el incremento e incluso la sobremortalidad por COVID-19, pues se pasó a una segunda causa. Esta segunda es la segunda causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y el INEGI pues nos dice que en este mismo año, en el 2022, murieron alrededor de 115.681 personas, lo que ubica, ¿sí?, en este segundo lugar, y llama la atención que en la población de 55 a 65 años se convierte la diabetes en la primera causa de muerte. Sabemos que la diabetes pues es una enfermedad crónica en donde el objetivo es una detección oportuna, un tratamiento, el control, el retraso de comorbilidades, ¿sí? Entonces, pues estos son los números. ¿Y de qué nos permiten estos números? Dimensionar la población que debemos de estar atendiendo, diagnosticando, atendiendo y previniendo esas comorbilidades y, por supuesto, estar previniendo muertes prematuras. Dentro de las complicaciones de este problema de salud, como decíamos, es una enfermedad crónica, es un problema que se presenta a nivel páncreas, que se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre y que va a estar principalmente relacionada con la insulina, con la hormona de la insulina. Vamos a tener diferentes tipos de diabetes. Todos estos números que revisábamos pues se refieren o se enfocan a lo que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes de mayor prevalencia. Vamos a tener principalmente la diabetes tipo 1, que es la que denominamos insulino dependiente, en donde la característica es que ahí no existe una producción de insulina. Por consecuencia, el tratamiento se centra desde la perspectiva farmacológica, pues principalmente en la administración de esta hormona en forma sintética, mientras que en lo que es la diabetes tipo 2, el problema va a estar relacionado con la cantidad de insulina que se produce o la calidad de la insulina. En ambos casos, o más bien en los tipos de diabetes, pues vamos a tener una serie de factores que nos van a estar marcando mayor riesgo a presentar en un tiempo más temprano una serie de complicaciones si no logramos el control de esos niveles de glucosa. Por norma, consideramos a una persona con diabetes controlada si nos registra menor a 140 miligramos por decilitro o si nos presenta una hemoglobina glucosilada de 6.5 a 7 idealmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a tener esa falta de control o esa ausencia de control, el que nuestro paciente esté de manera constante presentando niveles elevados de glucosa, pues nos va a estar marcando mayor riesgo, ya que en un tiempo más temprano se presenten estas complicaciones. Dentro de las principales complicaciones, pues hablamos de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades a nivel oftalmológico, la más conocida retinopatía diabética, glaucoma, enfermedades
coronarias, que las enfermedades coronarias también están dentro de las 5 principales causas de muerte en nuestra población. Uno con el que muy frecuentemente lo asociamos, pues con el daño renal, las enfermedades a nivel renal, y en lo que nos vamos a enfocar esta tarde, dentro de todo ese mundo de complicaciones, es precisamente a lo que son las complicaciones por un pie diabético, la generación de un pie diabético, en donde vamos a tener personas que de manera paulatina y progresiva, a raíz de esos niveles elevados de glucosa, pues van a estar teniendo daño a nivel vascular, a nivel óseo, y pues lo que vamos a estar buscando o enfocándonos es a realizar esa prevención secundaria para tratar de prolongar la aparición, que nos aparezcan de forma tardía esas complicaciones. Sabemos que al ser un problema crónico, nuestro paciente puede llevar un buen control, pero en la lucha contra el tiempo se llegan a presentar estas. Sin embargo, pues eso es lo que buscamos, que sean lo más lejano posible. ¿Por qué nos interesa o nos debe de interesar específicamente esta complicación de pie diabético? Pues bien, también la Secretaría de Salud nos reporta que durante el 2022 se realizaron únicamente en este año en México 3,493 amputaciones. Dentro de las amputaciones, la primera causa de amputación, ¿sí? Porque no sea traumática, tiene que ver con el pie diabético. Se realiza o se practica en personas porque ya presentan esta complicación. Y este tratamiento, ¿sí? De perder parte de su cuerpo a través de una amputación que general o principalmente la vamos a tener de zonas de lo distal a lo proximal, pues tiene un impacto no solamente en la salud física, sino en la salud emocional, en la salud familiar, tiene un impacto en la economía de la persona, de la familia, merma la calidad de vida. Y como sociedad, ¿sí? También tiene un impacto porque pues estamos, este tipo de complicaciones abonan a que se presenten, a que se incrementen los años de vida de las personas, y también la productividad o tiene un impacto en la parte laboral, ¿sí? Por consecuencia, pues a todos nos debe de interesar, ¿sí? De alguna manera estar previniendo este tipo de complicaciones. Y bueno, la norma 0015 para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes, bueno, la última norma autorizada que tenemos es la del 2010, sin embargo sabemos que tenemos un proyecto de norma, el más reciente, que todavía está en proceso, vamos a llamarle así, del 2018. Nos vamos a enfocar, ¿sí? Es todo el mundo este tema, es todo el mundo la prevención, es todo el mundo el diagnóstico, los tamizajes, etcétera. Pero aquí nos vamos a centrar en aquellas personas que ya las tenemos con el diagnóstico y que por norma, cuando nosotros hacemos un tamizaje, o sea, una búsqueda intencionada, debemos de ofrecer un tratamiento. No se vale que nosotros tamicemos, o sea, busquemos la enfermedad, pero después, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué le voy a ofrecer? Pues debo de ofrecerle el tratamiento, ¿verdad? Y ese tratamiento me va a conducir o me va a llevar, va a estar en búsqueda de un control. Dentro del tratamiento y control, la norma nos dice que debemos de tener metas en nuestro tratamiento. Estas metas van a estar en función a la valoración que realizamos del paciente. Por ejemplo, con gran frecuencia tenemos pacientes con diabetes que presentan obesidad, por ejemplo.
que presentan hipertensión. Sabemos que si tenemos tres problemas o más de estos, los vamos a manejar como síndrome metabólico. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que le diagnostique diabetes y que tiene obesidad, voy a establecer una meta del tratamiento para una reducción progresiva del peso, ¿sí? Si yo tengo un paciente con niveles elevados de glucosa, ¿sí? En ocasiones nos llegan los pacientes 200, 250, hasta más, ¿verdad? Y nosotros cuando los valoramos nos asustamos. Decimos, señor, siéntese, ¿cómo se siente mal? ¿Qué características presenta? Y ellos nos dicen que nada, no siento nada, porque ya me acostumbré a manejar esas cifras. Entonces, debemos de planear o de generar en el equipo multidisciplinario esas metas para que éstas lleguen a ser alcanzables, sean viables, ¿sí? Para mi paciente. Vamos a tener un manejo farmacológico, que en este caso, pues bueno, sabemos que lo que es medicina es el responsable de la prescripción de este tratamiento farmacológico, pero va a ser muy importante que nosotros como enfermería conozcamos, ¿sí? Todo el proceso, el tratamiento farmacológico, el esquema, ¿sí? Sabemos que principalmente manejamos hipoglucemiantes orales, insulinas de diferentes tipos, etc. En la medida en la que yo conozco cuál es el tratamiento farmacológico de mi paciente, de mi usuario, yo voy a favorecer la adherencia terapéutica a él, ¿sí? Dándole pues constantemente orientación y educándolo, ¿verdad? También tenemos el manejo no farmacológico como parte del tratamiento. Y esto es un eje que va a determinar el control, ¿sí? Nosotros a los pacientes o a los usuarios les comentamos, tenemos que romper el esquema o la idea del usuario, de la familia incluso, que piensa que porque se administra la insulina, que porque se toma la pastillita solito el fármaco, va a hacer todo el trabajo y no le ayuda a través del tratamiento no farmacológico, que básicamente sería la alimentación y la actividad física o el ejercicio. Aquí, bueno, específicamente en el ejercicio vamos a hablar un poquito más adelante porque tenemos que prescribirlo y precisamente tener en cuenta todas esas características de los pies de nuestros usuarios. También vamos a dar, como decíamos, educación para el usuario, para la familia, porque recordemos que está el componente hereditario, ¿verdad? El componente genético. Entonces, si yo trabajo con el usuario, ese tratamiento, si yo lo educo, ¿sí? Y mejora la calidad de su alimentación, de su actividad física, pues estoy dándole un valor añadido a la familia porque esa familia tiene un puntito de alarma para presentar el mismo problema. Vamos a trabajar y vamos a empoderar a los usuarios para fomentar el automonitoreo, ¿sí? ¿Y por qué empoderarlo? No se trata nada más de que el usuario conozca el glucómetro, conozca cómo se utiliza, conozca cómo se tome la muestra, cuándo, ¿sí? Sino qué significa ese número que obtiene a través del glucómetro y en función de ese número, que el conocimiento que posea, que desarrolló a través de la educación, le permita tomar decisiones. En ocasiones, en este sentido de conocimiento, de empoderamiento, por ejemplo, los usuarios con diabetes tipo 1 están más empoderados en esa toma de decisiones en ocasiones que el usuario con diabetes tipo 2. Sin embargo, pues tenemos que favorecer esto también en ellos, para que en función a ese número que obtiene, esa persona tome decisiones en relación a su alimentación, a su actividad física, ¿sí? A autoexplorarse, etc. Y bueno, también la norma nos dice que debemos de generar o de realizar una vigilancia de complicaciones. Y esta
la realizamos en conjunto, ¿sí? Aquí va a ser muy importante la autoexploración que la persona o el usuario realiza y todo aquello que nosotros estamos monitoreando también. Y bueno, dentro de esa vigilancia de las complicaciones que nos marca la norma, que es nuestra obligación realizar, vamos en relación a los pies, en relación al pie, a la prevención del pie diabético, vamos a tener dos principales estrategias. La primera de estas, pues, es la exploración de pies. Primero, vamos, derivado de que nuestro usuario es un usuario crónico, ¿sí? Generalmente, en la mayoría de las instituciones, salvo ciertas excepciones, son usuarios que vamos a tener de manera mensual visitándonos. Aquí también en esa visita que se realiza en la unidad de salud, es necesario romper esquemas de ese usuario. ¿A qué esquema nos enfrentamos principalmente? A que el usuario viene y dice, vengo por mi medicamento, ¿sí? Y ya dijimos, no, el medicamento no hace magia, ¿sí? Tenemos que realizar una serie de acciones, tenemos que ayudar a través de otras acciones para que se logre el objetivo, y nuestro objetivo pues es el control, ¿verdad? De esos niveles de glucosa. Entonces, en esa visita mensual que tenemos con nuestro usuario, ¿sí? Es importante que cada uno de nosotros exploremos el pie, ¿sí? Al explorar el pie, principalmente, este se realiza a través de una inspección, ¿sí? Nosotros, desde que llega el usuario, observamos el calzado, ¿sí? El calzado que está usando, de qué tipo es, cuáles son sus características. Observamos, ¿sí? Así de lejecitos, ¿sí? Por ejemplo, si usa algún tipo de media, de calceta, ¿sí? Ideal, pues decirle a la persona, se retira por favor sus zapatos, se retira por favor su calceta y lo estamos viendo. Pero es que viene cada mes. Sí, no, los pies de nuestro paciente pueden cambiar, de nuestro usuario, los pies pueden cambiar de un momento a otro. ¿Sí? Se pueden generar cambios y esos cambios nos van a detonar una serie de factores de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestro usuario, tiene una disminución en la sensibilidad, ¿sí? Simplemente está en un lugar de su casa, se traslada a otro y ya se encajó una espina, ya se encajó un clavo, ya se rasgó con algo, y si no siente, ¿sí? Va a ser una alerta. Entonces, idealmente debemos estar revisando, explorando a través de la inspección. Aquí no es muy necesario, vamos a llamarle así, que sería lo ideal, pero no es muy característico que nosotros palpemos, que nosotros manipulemos. Generalmente es inspección. La segunda gran estrategia ya es una exploración o una valoración podológica. Esta valoración podológica se va a caracterizar de que vamos a estar utilizando auxiliares, ¿sí? Instrumentos grado médico. ¿Qué vamos a estar buscando principalmente en esta valoración? Pues vamos a ver lo que son reflejos, la sensibilidad, ¿sí? Periférica de nuestro usuario, de los miembros inferiores de nuestro usuario, la presencia de algún dolor, ¿sí? Las características al tacto, la temperatura, y vamos a hacer una exposición a la vibración. También esta vibración pues, nos va a ayudar a medir la sensibilidad. ¿Sí? Esta intervención, la valoración podológica, pues idealmente la debemos de realizar cada 6 meses, ¿sí? A lo mejor si nosotros tenemos el recurso en los instrumentos, en tiempo, y llega nuestro usuario, ¿sí? No pasa nada, la podemos hacer con mayor frecuencia. Qué bueno, ideal, ¿sí? Sin embargo, mínimo, así como sabemos que nuestro paciente con diabetes lo tenemos que referir, ¿sí? Para la interconsulta con oftalmo, pues también
debemos de tener marcado, estipulado en mi plan de cuidado que le voy a realizar una valoración podológica, ¿sí? Mínimo 2 al año. Entonces, ¿en qué consiste esta valoración podológica? Pues bueno, vamos a revisar diferentes aspectos de los pies de mi usuario. Algo súper importante es, yo debo de revisar ambos pies, ambos miembros inferiores. Lo que tiene un pie no necesariamente lo va a tener el otro, ¿sí? No debemos de asumir que checo uno y le pongo lo mismo a los dos, ¿no? Debo de hacer una valoración individualizada, ¿sí? El riesgo también puede variar de pie a pie, ¿sí? El primer gran rubro que vamos a revisar o que abordamos en la valoración dermatológica es la presencia de hiperkeratosis. Esta hiperkeratosis la podemos observar fácilmente y vamos a estar explorando la zona plantar, ¿sí? La dorsal y la talar. Generalmente, la hiperkeratosis, que es lo que comúnmente conocemos como los callitos, ¿sí? Va a ser esa piel durita, sequita, áspera, ¿sí? Generalmente va a haber mayor riesgo de que se genere en los puntos de apoyo, ¿sí? En la parte dorsal del pie, ¿sí? Muy cercano a la planta, en la pie, como podemos ver ahí en la imagen, es muy común que esté en la base, ¿sí? De los deditos o en los deditos. Luego, con el calzado, con el tipo de calzado que usamos, nos favorece que nuestros dedos generen deformidades, ¿sí? Y por consecuencia, cuando mi dedito, a veces tenemos dedos, nos encontramos dedos así triangulares, esos en donde existen puntos de apoyo, vamos a estar buscando de manera intencionada la presencia de hiperkeratosis. Ojo, todo lo que vamos viendo, al final vamos a hacer una evaluación integral, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver una serie de cuidados que se recomendarían. El segundo punto dentro del examen dermatológico es observar si existen alteraciones unguiales. Esto es, en las uñitas. Muy comúnmente, ¿sí? Recordemos que si este usuario maneja niveles elevados de glucosa, es un usuario, es una persona que va a ser muy propensa, va a tener mayor riesgo a procesos infecciosos, ¿sí? Esos niveles elevados de glucosa me generan una inmunosupresión y aparecen esos procesos infecciosos, ¿sí? Aquí vamos a estar en la búsqueda de presencia de onicomicosis, onicocriptosis u onicogrifosis. ¿Qué es esto? Bueno, pues como lo vemos en la imagen, son uñas que están amarillosas, gruesas, porosas, cafezosas, con grietas, ¿sí? Y que pues en muchas ocasiones aquí paralelo a identificar alguno de estos procesos infecciosos, pues podemos observar, por ejemplo, el corte, ¿sí? Ocasiones para nosotros va a ser muy importante que, por ejemplo, nuestros usuarios no presenten la llamada uña encarnada, ¿sí? Porque pues va a ser una mega alerta, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo más común que nos vamos a estar encontrando. A mayor presencia, ¿sí? Va a ser mayor el riesgo. También, dentro del examen dermatológico, vamos a revisar si esos piecitos presentan bullosis. Las bullosis las vamos a ver como si fueran unas ampollas por fricción. Si, por ejemplo, cuando estrenamos zapatos, nos los ponemos y nos los quitamos y decimos, tengo aquí una burbujita, una bolita, pero generalmente van a ser zonas más extensas. Ojo, en la bullosis y en alguna ampollita que conocemos por ahí, es súper importante que nuestros usuarios no se generen heridas, ¿sí? Luego dicen, me la voy a reventar, me la voy a quitar, me voy a quitar esa pielecita que está levantada, y lo que hacemos es generarnos
unas pequeñas úlceras o incluso heridas, ¿sí? También podemos estar observando que, o haciendo la búsqueda intencionada de presencia de necrosis. Aquí en todos son alerta, pero por ejemplo en una necrosis es una mega alerta, el semáforo está súper rojo, ¿sí? La necrosis, pues bueno, se puede presentar a nivel plantar, dorsal, ¿sí? En los metatarsianos, y pues esta, como ustedes saben, va a ser oscura, va a ser una piel oscura, una piel que ya no tiene una irrigación, una oxigenación, ¿sí? También vamos a estar haciendo una búsqueda intencionada de la presencia de grietas y fisuras. Estas grietas con mayor frecuencia, sin embargo, no son exclusivas, pero con mayor frecuencia las vamos a estar encontrando a nivel de talón, a nivel talar, ¿sí? Y esto va a estar muy ligado con la parte del calzado, con la parte de nuestra higiene o la higiene de esos piecitos. También vamos a estar realizando una búsqueda intencional, presencia de anhidrosis. Esto pues no es otra cosa más que aquellos pies que no sudan, ¿sí? Entonces van a ser pies que van a tender a estar más secos y que se va a generar o va a ser más común que se generen grietas. Dentro de este mismo examen dermatológico, vamos a observar, haciendo una búsqueda intencionada, de presencia de úlceras, ¿sí? Esta también, una úlcera, el foco está en súper alerta, en súper rojo. Generalmente aquí, o una recomendación, es que para la clasificación de las úlceras utilicemos la escala de úlceras de Wagner en México, ¿sí? Estas van desde un grado 0 hasta un grado 5 o quinto, ¿sí? En el grado 0 va a ser un pie sano, ¿sí? Que puede tener otros problemas, ¿sí? Anhidrosis, pero va a ser un pie que tiene su piel íntegra, ¿sí? Que no hay una pérdida de la continuidad de la piel. Después tenemos el grado 1. Este va a ser una úlcera superficial. Aquí en el ejemplo los tenemos en la zona plantar. Sin embargo, pueden presentarse en cualquier parte del pie, ¿sí? El grado 1, la úlcera es superficial, ya existe una pérdida, pero generalmente va a estar dañada la primera capa de la piel. Grado 2, vamos a ir hacia adentro. En esa clasificación va a ser una úlcera que ya está más profunda, que dañó dermis, epidermis. Vamos a tener después un grado 3, que va a ser una úlcera que puede tener un absceso. Estos grados, pues, si los detectamos, por ejemplo, en una unidad de primer nivel, ¿sí? Pues van a ser usuarios que directamente vamos a estar refiriendo, ¿sí? Por el riesgo en el que ya está ese pie, en donde ya va a necesitar un proceso, favorecer un proceso de cicatrización pues más avanzado. Y ahí es donde entran pues las clínicas de heridas. En el grado 4, pues puede ser un pie que ya nos presente una gangrena localizada. Es una úlcera, es esa pérdida de la continuidad de piel en una profundidad, sí, pero además existe pérdida ya de oxigenación en tejidos aledaños. Y pues el grado 5, ¿sí? Ya va a ser un pie que presenta esa úlcera, que va a ser una úlcera muy profunda, que general en muchas ocasiones en esta úlcera, en este tipo de pie, ya vemos estructura ósea, pero que además va a estar ya, ¿sí? Rodeada en su totalidad del pie, ya va a ser tejido perdido. Pareciese que este tipo de usuarios los ven allá en el hospital, segundo, en tercer nivel. Sin embargo, en el primer nivel o en los centros de salud también nos llegan desafortunadamente este tipo de usuarios, en donde nos dicen, es que el pie se me puso morado ayer. Pues de un día para otro no vamos a tener
esa clasificación de ulceración, sino que generalmente, pues bueno, son pacientes que tienen la sensibilidad disminuida, no se dieron cuenta ni cuándo empezó esa lesión pequeñita, ¿sí? Y que les llama la atención ya cuando traemos el pie muy comprometido. Entonces, la importancia de monitorear estos problemas, pues es hacer una búsqueda intencionada para identificar las lesiones en un momento más temprano u oportuno y por consecuencia poderle brindar una atención. Como en todos los problemas de salud, sabemos que a una detección más temprana, brindarle tratamiento va a ser, en este caso, un pie que tenga más posibilidades de rescatarse, ¿sí? Si tenemos una úlcera de grado quinto, pues en la gran mayoría de las ocasiones ya vamos a perder esos miembros, ese pie, ¿sí? Y pues no es la idea, ¿verdad? O sea, en lo que menos se presenten complicaciones, en lo que más temprana y oportunamente las identifiquemos, pues vamos a estar ayudando a poder salvar esos miembros. Eso en relación a la dermis. En la estructura ósea, las alteraciones en la estructura ósea van a estar muy ligadas al riesgo, ¿sí? Un pie íntegro, ¿sí? Dermatológicamente, pero que tiene alteraciones de estructura ósea, pues va a ser un pie en riesgo, ¿sí? En riesgo va a estar ahí amarillito, como el semáforo, ¿verdad? Amarillito, amarillito, porque esta estructura me condicionará. Entonces, en la estructura ósea, en la evaluación de la estructura ósea, vamos a hacer una búsqueda intencionada de la presencia de dedos de garra, ¿sí? El dedo de garra, como más o menos vemos aquí en la ilustración, vamos a tener una alteración, una modificación en las dos articulaciones del metatarsiano, ¿sí? Y estos, generalmente los dedos en garra los vamos a tener presentes a partir de segundo a quinto metatarsiano. Generalmente no es un problema que se presente en primero. Sin embargo, aquí en esta zona, la principal deformidad ósea que se presenta es el denominado hallux valgus, que no es otra cosa lo que coloquialmente conocemos o nos dicen el juanete, ¿verdad? Y aquí lo que hace, pues se genera una protuberancia, precisamente a nivel de articulación del metatarsiano, ¿sí? Con dorsal. Estas ambas deformidades pueden, la gran mayoría de las veces, se van a generar a partir del tipo de calzado que utilizamos. Por ejemplo, hallux valgus, va a ser muy frecuente en mujeres, ¿sí? Por ejemplo, a las mujeres nos gusta utilizar el calzado, por ejemplo, las zapatillas que terminan en punta, ¿sí? Y esa no es la forma natural de mi pie no está en punta. Entonces mi pie se tiene que adecuar para poder entrar en ese calzado. Y desafortunadamente en ocasiones tenemos tiempos muy prolongados de este tipo de uso de calzado en el día y pues durante mucho tiempo, ¿verdad? Y eso va condicionando de manera paulatina la modificación de esa estructura ósea. Otro tipo también de problemas que están directamente relacionados con el calzado, por ejemplo, es el dedo de martillo. En el caso del dedo de martillo, vamos a tener, en el de garra tenemos modificación en las dos articulaciones y en este caso solamente una. Generalmente es en la segunda. Vamos a también a buscar la presencia de un dedo en infraducto. Como lo vemos aquí al nivel del tercer dedito, del tercer metatarsiano, el infraducto, ¿sí? Va a ser aquel dedito
que en ese inter de estar buscando adecuarse, se queda en la parte de abajo, se queda por abajo, ¿sí? Como lo vemos aquí en el tercero. Después, y generalmente es en uno. Después vamos a tener el supraducto, es el que se queda o se sube arriba de otro o de dos, ¿sí? De dos metatarsianos más, como lo tenemos aquí a nivel de quinto metatarsiano, donde busca el espacio y si lo observamos aquí en el dorsal, lo vemos literalmente arriba, ¿sí? Esta estructura ósea, por ejemplo, aquí en el caso del infraducto, pues vemos cómo al sobreponerse queda a un nivel diferente del resto de los dedos, pie, y por consecuencia ese dedito va a sufrir una mayor fricción, por ejemplo, con el calzado, y va a ser o está más expuesto, por ejemplo, a traumatismos, a quienes no nos ha pasado que vamos caminando en la casa y de repente nos pegamos con una mesa, con una silla, ¿sí? A ese tipo de traumatismos o bien a lesiones por fricción, principalmente en el calzado. También vamos a hacer una búsqueda intencionada en cada uno de los pies de la presencia de una hipercarga. Esta pues se va a manifestar a través de la presencia de molestia o de dolor. Y vamos a hacer la búsqueda en lo que es la base de los metatarsianos. La podemos tocar, podemos preguntar. Generalmente, si tocamos, ¿sí? Se va a generar la molestia. Y nos van a decir, es que me duele. Después vamos a tener otro tipo, o la búsqueda intencionada de otro tipo de problemas en la estructura ósea, y es la presencia de pie de charcón. El pie de charcón se va a caracterizar porque el arco del pie va a ser un pie que no tiene arco, que cae, ¿sí? Por eso lo vemos aquí como lo vemos aquí en la ilustración, lo vamos a ver, lo vemos como si fuera un pie que presentara edema. Sin embargo, no es un proceso de edema, sino que al no tener el arco, toda la estructura ósea muscular del pie, ¿sí? Recae, y por consecuencia, pues son nuestros pies, nuestro peso también, ¿sí? Cae y hace que se vea como aplanadito ese pie. Me va a generar, o este tipo de pie, pues me va a generar, la presencia del pie me va a generar pues un mayor riesgo a lesiones, porque también se va a presentar la alteración de la marcha, ¿sí? Al momento de que ese usuario se esté desplazando, va a ser una marcha que le va a generar malestar, que le va a generar dolor y que le va a generar un desequilibrio. Por consecuencia, pues vamos a tener mayor riesgo de caída. El tercer tipo, ¿sí?, de examen que vamos a realizar es el vascular. Aquí vamos a evaluar lo que es el sistema arterial a través de la valoración del pulso pedio, ¿sí? En un paciente o en un usuario con una circulación sin que tengan alguna alteración del sistema circulatorio, nos va a presentar el rango normal de pulso que conocemos de 60 a 80, ¿sí? Es el ideal. ¿Qué es lo más común que se pudiera presentar? Una disminución en ese pulso, o incluso, ¿sí?, un pulso muy difícil de percibir, muy bajito, o incluso que no sea localizable. El hecho de que no exista un adecuado pulso en el miembro inferior, pues me va a estar hablando de la irrigación sanguínea, de la oxigenación de mis tejidos. Cuando tenemos, ahorita que hablábamos de las úlceras, cuando tenemos úlceras grado cuarto, quinto, ya en ocasiones puede llegar a ser, sobre todo en quinto, imperceptible el pulso. Entonces, aquí voy a estar muy atento a la reducción de esto. Paralelo, a la par vamos a estar revisando el llenado capilar, el cual también debe de tener el mismo tiempo. No debe de ser mayor a 2 segundos. Y lo vamos a valorar como siempre lo valoramos, con una presión
presionar y contar ese llenado cuando regresa a su color rosado. ¿Cuánto tarda en llegar ese color? Idealmente, muy idealmente, podemos elegir primero, tercero y quinto, ¿sí? Para poder valorarlo, o cada uno, lo ideal. Porque en estos pacientes podemos llegar, o sea, puede estar en riesgo desde un dedito del quinto metatarsiano, puede estar en riesgo, puede generarse una lesión ahí que desencadene todo un pie diabético. Entonces, por ejemplo, si yo nada más reviso el llenado capilar del primero, me puede estar dando un llenado capilar adecuado, de un segundo, de 1.5 segundos, pero en riesgo está el otro, ¿verdad? Que yo a lo mejor no volteé a ver. Entonces, ideal, revisar los dos. Aquí nos va a estar ayudando muchísimo el usuario y su familiar, ¿sí? Porque si observamos, son aspectos que podemos observar, que podemos palpar con facilidad. Y es un momento que les decía de empoderar a ese usuario. Reciente venimos de octubre, en donde hablamos de una autoexploración mamaria, ¿verdad? Como estrategia clave para detectar oportunamente la diabetes, perdón, el cáncer de mama, pues de lo mismo hablamos aquí, ¿sí? El usuario es importante que se conozca, y que se autoexplore. Todos los días nos bañamos, todos los días nos cambiamos de ropa, todos los días nos secamos, pues son oportunidades en donde el usuario debe de estarse observando. Y a partir de ahí, ya nosotros como profesionales de salud, pues hacer una búsqueda más exhaustiva, más intencionada de algunos hallazgos. Y bien, el otro criterio para valorar en el examen vascular, ¿sí? Va a ser el sistema venoso en una búsqueda de la presencia de varices, ¿sí? Generalmente usamos para la valoración de las varices, la clasificación, usamos la clasificación SEAP. Esta va desde el grado 0, ¿sí? O la C0, hasta lo que es la C5. Esta clasificación a mí me va a permitir identificar y relacionar los datos, ¿sí? Ahorita revisábamos pulso, revisábamos llenado capilar y yo voy a comprender esa disminución o ese llenado adecuado a partir también de cómo están mi sistema venoso, ¿verdad? Entonces, bueno, en la C0 vamos a tener aparentemente unos miembros inferiores sanos, aparentemente. De repente puede llegar a existir presencia, por ejemplo, de cansancio, de pesadez, de un pequeño hormigueo. Sí, todavía no hay nada que yo lo pueda observar, pero pudiera llegar a presentarse esas características. Cuando ya empezamos a observar, ¿sí? La clasificación o la C1 van a ser lo que llamamos las atelectasias o venas reticulares, que son las famosas arañitas, en donde esa pierna, ese miembro inferior, ese pie, va a tener como una serie de hilitos que pueden ser como hilitos rojos muy delgaditos o hilitos así moraditos muy finitos, ¿sí? Que generalmente van a estar expandidos, ¿sí? O puede haber una acumulación en ciertas zonas, pero no se puede palpar, ¿sí? Solamente se llegan a observar. La clasificación del grado 2 van a ser ya venas que podemos denominar como venas varicosas, venas que ya se pueden palpar, que por consecuencia se van a poder observar y que pues están en esa piel, en ese pie, perdón, son venas que pueden ser todavía, las encontramos rojitas, verdositas, pero van a tener esa característica de poder palparse y por consecuencia observarse. Le vamos a agregar, si nosotros tenemos este tipo de venas, pero además
se presenta edema en miembros inferiores, vamos a agregarle un grado de riesgo más y va a ser la CEAP3. La CEAP4 la vamos a clasificar como AB, ¿sí? Y estos van a ser una serie de cambios que van a ser de origen venoso. Generalmente vamos a empezar a ver un cambio en la coloración de la piel, ¿sí? Siguen siendo venas que se pueden observar, que se pueden palpar, pero generalmente la piel se va a ver como si fuese un poquito cafezosa, como si tuviesen manchitas y fuese cafezosa. Esta es la AB. La 4C la vamos a clasificar, van a ser venas que van a estar en forma de corona, generalmente, o en muchas ocasiones las vamos a encontrar a nivel de tobillo. Va a haber un cambio en la coloración de la piel, una tendencia a que sea un poquito más oscura que el resto de la piel, y pues va a haber una protuberancia de esa vena, se va a ver inflamadita. La CEAP4 va a existir, van a ser venitas que están dilatadas, pero que existe o que hay un antecedente de una úlcera, ¿sí? En donde ya esa vena ya no soporta la presión y llegan a incluso a romperse, ¿verdad? A generarse una hemorragia. Y finalmente vamos a clasificar como una C6 aquel miembro inferior que ya presenta una úlcera que está activa. Si yo quiero clasificar la úlcera, recordemos que vamos a regresarnos a la clasificación, la más recomendada, pues es la de Wagner, ¿sí? Entonces, dependiendo a mayor clasificación, pues mayor riesgo, ¿sí? De entrada ya tenemos un problema, ¿verdad? Con el simple hecho de que exista la varice, pero va a haber un mayor riesgo a que se genere un pie diabético en este usuario. Y bueno, vamos a revisar otro apartado de esta evaluación, pues es el examen neurológico. Aquí, para realizar el examen neurológico, va a ser muy importante que nosotros, primero, siempre explicarle todo a nuestro usuario, ¿verdad? Pero aquí es muy importante que nosotros nos cercioremos que lo que los usuarios me está compartiendo sea la realidad, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con este tipo de usuarios que son crónicos? ¿Qué sucede? Frecuentemente saben que le vamos a hacer un laboratorio para checar cómo anda de sus niveles y una semana antes se pone a comer lechuguita, zanahoria cruda, etcétera. O sea, cambia su patrón para modificar el resultado, porque el doctor me va a regañar, porque la enfermedad me va a regañar, etcétera, ¿verdad? O sea, y puede suceder lo mismo aquí, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es que este examen, cuando lo realicemos, expliquemos todo muy bien a nuestro usuario y se caracterice porque le pidamos a nuestro usuario que cierre sus ojos, ¿sí? Que se recueste hacia atrás. Vamos a exponerlo primero a la sensación para que él pueda relacionarlo posteriormente, ¿sí? Igual lo vamos a hacer en cada pie. Lo primero que vamos a evaluar es el sistema perceptual. Aquí vamos a hacer una evaluación de la sensibilidad táctil. Esto lo vamos a hacer con un monofilamento. El más recomendado es 5.07 de 10 gramos. Los monofilamentos van a variar en su grosor. Entonces, este es el más recomendable. Si usamos monofilamentos más gruesos, pues va a disminuir, ¿sí? Ese nivel va a sentir más el usuario, pero a mí, pues me va a servir de poco, ¿verdad? Porque lo estoy exponiendo a algo muy fácil, vamos a llamarlo así, muy fácil de identificar. Entonces, en la sensibilidad táctil, cuando yo voy a evaluar con el monofilamento, ideal pues usar guantes, pero si no, lavado de manos porque no tenemos contacto con el pie, ¿sí? Nosotros nada más lo vamos a colocar. Si yo voy a palpar, si yo voy a palpar, pues ya, súper necesario que use guantes. Si no, no tengo contacto porque el contacto es a través de los instrumentos.
El monofilamento, yo debo de exponerlo principalmente en miembros superiores, mostrarle la sensación del monofilamento y posteriormente hacer la evaluación. Le pido que se relaje, ¿sí? Le voy a explicar que lo voy a exponer a ese estímulo, que lo voy a exponer a ese estímulo y yo en cada uno de los pies voy a exponer el estímulo idealmente en el primero, en el tercero y en el quinto metatarsiano, en la base del primero, del tercero y del quinto metatarsiano, en la zona plantar, en el dorsal externo y en la zona talar, ¿sí? Esto en la zona plantar. En la zona dorsal del pie, idealmente, yo debo de estimularlo entre el segundo y el tercer metatarsiano. Ahora, yo solamente debo de hacer un estímulo, ¿sí? Y en cada punto de la exposición, validar la sensación, ¿sí? O sea, yo tengo mi pie y yo empiezo con el estímulo en el primer metatarsiano. Lo expongo y le pregunto, don Juan, ¿sintió? Y él me va a decir sí o no. Si don Juan me dice, ay, como que más o menos, píqueme otra vez para ver si ya siento. Eso no se vale, no me va a dar un dato certero. Ahora, otra estrategia es que también podemos dejar de exponer al estímulo. Es decir, yo nada más simulo el estímulo, pero no hago el contacto y posteriormente le pregunto. Es decir, lo hago de manera inversa. Si sintió o no sintió. Si él me dice, sí sentí, sí me dolió mucho, me picó, sí sentí. Cuando ni lo toqué, ¿verdad? Entonces, esas son algunas estrategias para poder hacer esta evaluación, esta valoración, y me va a hablar de su sensibilidad. Puntos en donde no hay sensibilidad, en donde está ausente, pues van a ser puntos que yo voy a poner, ¿sí? Ojo, 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 porque al no tener esa sensibilidad o estar disminuida, ¿sí? No va a haber otra forma más que por la observación que él o ella se dé cuenta de que existe. Y si yo tengo, por ejemplo, disminuida la base, ¿sí? De mis metatarsianos y yo no me doy cuenta que en mi zapato cayó una piedrita y ahí la traigo, y ahí la traje toda mi jornada laboral, pues me va a generar una lesión, ¿verdad? Entonces, por eso van a ser puntos muy importantes. Otra valoración de sensibilidad la realizamos a través de lo que es el diapasón. Esta va a ser una sensibilidad vibratoria. El diapasón, pues el más recomendable es de 120 Hz. Igual, voy generalmente con el diapasón, lo que voy a hacer es generar la vibración, exponer en su miembro superior, en su manita. Mire, esto es lo que va a sentir. Generalmente se ríe porque son cosquillitas y de la misma forma le voy a pedir que se relaje, que cierre sus ojitos, que se eche su cabeza hacia atrás y posteriormente yo voy a hacer la exposición del estímulo. ¿Para qué? Para que ella ella me diga si lo siente, no lo siente. Aquí generalmente exponemos, ¿sí?, a la vibración y nos identifican si sienten y cuando dejan de sentir, ¿sí? Entonces ahí evalúas, mides el tiempo en el que tuvieron esa sensación. Generalmente lo vamos a aplicar en la zona dorsal, entre el primer y el segundo metatarsiano, ¿sí? Y también, igual, lo podemos utilizar, ¿verdad? En cada metatarsiano, pero generalmente es la zona en donde la vamos a estar evaluando. Otro aspecto que vamos a evaluar en el examen neurológico es el sistema motor. Aquí vamos a revisar el reflejo que esté presente, el reflejo rotuliano, ¿sí? Aquí va a ser súper importante que a la valoración del reflejo, pues nuestro usuario esté relajado, ¿sí? No esté con un punto de apoyo, no esté haciendo fuerza, ¿sí?, en esa pierna para poder hacer la valoración. El reflejo debe de presentarse al primer estímulo y vamos a estimular idealmente con un martillo Taylor 138 para que se genere, ¿sí?, de manera adecuada que me va a mí a marcar una alerta, pues la disminución o la ausencia del reflejo.
Bien, otro aspecto del sistema motor que vamos a estar evaluando, pues va a ser la facilidad con la que el usuario puede hacer una dorsiflexión. Esto no es otra cosa más que pedirle, ¿sí? Que sin que esté apoyando, igual que esté relajado, que no esté apoyando el pie, él pueda, ¿sí? Subir o extender su pie, hacer la dorsiflexión hacia arriba lo más que pueda y posteriormente hacia abajo. ¿Qué me va a marcar una alerta? Pues la limitación de la dorsiflexión. El otro aspecto, pues bueno, es revisar o evaluar la facilidad con la que el usuario puede abrir los sortejos en forma de abanico. Esta, pues, lo podemos solicitar, ¿sí? Simplemente de manera verbal, explicarle que nos abra los dedos de su pie, ¿verdad? Los tiene en forma normal y posteriormente los abra. O bien, otra estrategia, pues es que con el mismo martillo estimulemos el signo de Babinski y por consecuencia al presentarse se va a hacer esa apertura y pues podemos evaluar. Aquí el riesgo, lo que nos va a constituir un riesgo, pues va a ser la limitación en la apertura. Esa limitación pues nos va a llevar a espacios muy estrechos, a espacios que no puedan tener una adecuada higiene, un adecuado lavado, un adecuado secado y que a partir de ahí pues se puedan generar úlceras y se desencadenen en un pie diabético. Y bueno, este sería el instrumento de todo, este es el instrumento de todo lo que hemos revisado, ¿sí? Y todos estos puntos, decíamos, va a ser muy importante que los evaluemos en cada uno de los pies, porque pueden tener situaciones diferentes, y cómo vamos a interpretar estos resultados. El instrumento pues tiene una escala de medición que va de 0 a 2. A mayor puntaje, pues hay mayor riesgo y hay un problema. El 0 lo vamos a estar utilizando cuando la estructura ósea, la integridad cutánea, cuando todo esté bien o esté aparentemente bien, ¿sí? Cuando existe el pulso, cuando el llenado capilar esté bien, etc. Vamos a estar aplicando 1 cuando exista la presencia de alguna alteración o modificación, pero esta sea moderada. Sí, no, pues es que ese el pie solamente tiene una de los valvos, ¿sí? Pero el resto de los metatarsianos están bien. Ok, perfecto, ¿sí? Sí tiene una situación, pero esta es moderada. Va a ser diferente si ese pie tiene esa deformidad en forma de halus, tiene un supraducto, un infraducto, dedos de garra, pues ya van a ser más, ¿verdad? Más las alteraciones y más el riesgo. Por consecuencia, le estaríamos dando un puntaje de 2. Estos puntajes, al final, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? De todos estos. El instrumento nos presenta sumatorias parciales, o sea, por campo de evaluación dermatológica, ósea, ¿sí? Y finalmente nos hace una evaluación general del instrumento. Esta evaluación final, vamos a considerar si nuestro usuario presentó de 0 a 10 puntos, pues un nivel leve, ¿sí? No vamos a estar hablando o no vamos a estar clasificando estos pies de una persona que ya tiene el diagnóstico de diabetes, no los vamos a clasificar sin riesgo, ¿sí? Por el simple hecho de que ya tengo el diagnóstico, ¿sí? Va a existir ese riesgo. Sin embargo, de 0 a 10 va a ser un riesgo leve, ¿sí? Después tenemos de 11 a 25, lo vamos a considerar un riesgo moderado. Y finalmente, más de 25 puntos va a ser un riesgo, un pie en riesgo, que vamos a clasificar como un riesgo alto, ¿sí? Y dependiendo de la clasificación del riesgo, pues van a generarse las acciones de intervención para estos usuarios. Y bueno, como enfermería nosotros realizamos nuestro plan de cuidados, ¿verdad? De manera general, en nuestro paciente con diabetes, nuestro plan de cuidados, pues debemos de integrar
¿sí? La esfera del manejo de la alimentación, que ya decíamos es parte del tratamiento no farmacológico, y esta alimentación pues no nada más va a incluir, por ejemplo, el tipo de alimentos, sino también preparación, porciones, combinaciones, etcétera. Para lo cual, pues es muy indispensable que la enfermera, el enfermero tratante, pues posea el conocimiento, ¿verdad? Para poder compartirlo con estos usuarios. Decíamos, la actividad física. Vamos a recordar que la actividad física va a estar, vamos a llamarle así, condicionada, ¿sí? Va a estar condicionada a sus resultados de laboratorio, específicamente, por ejemplo, colesterol, triglicéridos. Pero en este caso, antes de yo, dentro de mi plan de cuidados no farmacológico, es indispensable que antes de hablar de actividad física, yo revise sus pies, ¿sí? Si yo no tengo idea del riesgo que tienen esos pies y yo lo mando a hacer actividad física, pues esto puede llegar a generarle un problema, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor ese pie solamente estaba en riesgo por las deformidades óseas y a partir de esa actividad física yo no lo orienté en calzado, etcétera, y ya me terminó con una ulcerita. Entonces, aquí es indispensable hablar, al hablar de actividad física, revisar sus pies previo y estarlos monitoreando, por supuesto. Vamos a trabajar, ¿sí? En ese plan de cuidados ya decíamos la adherencia terapéutica, ¿sí? En cuanto a empoderar a nuestros pacientes que conozcan, a nuestros usuarios que conozcan el fármaco, los mecanismos de acción, la importancia del cumplimiento del tiempo de prescripción, ¿sí? De las dosis, etcétera, de todo lo que conlleva. Muchísimo más si estamos hablando que tenemos usuarios con tratamiento farmacológico, como en forma de insulina, ¿verdad? Porque a ellos, además, debemos de trabajar y de educarlos en todo lo que conlleve su calidad de vida, ¿sí? O sea, no es nada más me checo la glucosa, me pongo la insulina, sino, por ejemplo, todavía nos encontramos usuarios que limitan su vida, por ejemplo, social, incluso a veces su vida laboral, porque utilizan una insulina, ¿verdad? Que si los traslados, que si los tiempos, la adecuada eliminación de los insumos también, etcétera. Entonces, todo esto de manera integral, pues lo debemos de trabajar con estos usuarios. El automonitoreo, ¿sí? El que conozcan los instrumentos, los insumos y pues estarse, ya decíamos, estarse revisando sus niveles de glucosa para que les ayuden a tomar decisiones en todos los aspectos. Y ya decíamos hace un momento la importancia de la autoexploración. Va a ser imposible que nosotros enfermeros estemos, nosotros, si ellos no nos comparten algún hallazgo, va a ser imposible que nosotros nos demos cuenta de lo que les está pasando, ¿verdad? Si vienen cada mes, en esas 4 semanas, pues ya se cortaron, ya se pincharon, ya se quemaron, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos se conozcan, que conozcan su estructura ósea, su estructura dermatológica, etcétera, y a partir de ahí que identifiquen la normalidad para que puedan, si se genera alguna normalidad, identificarla, comunicarla oportunamente, evaluarla y pues darle el tratamiento necesario, ¿verdad? Y específicamente dentro de nuestro plan de cuidados, en relación a los pies, ¿sí? Es muy importante que aunque tenga una clasificación de riesgo leve, aunque tenga un punto, ¿sí? Está reforzando con nuestros usuarios el lavado de los pies, ¿sí? Por ejemplo, en la humedad, la exposición a la humedad, ¿sí? De los pies. Idealmente, el pie de la persona con diabetes se debe de lavar con un jabón neutro a una temperatura que no sea mayor del agua
de 37 grados, porque va a haber un mayor riesgo de que se quemen, ¿verdad? A temperaturas elevadas. Es un pie que no debemos de andar humedeciendo. Por ejemplo, en ocasiones nos enfrentamos a los retos con las mujeres que tienen diabetes y que son, que realizan las labores del hogar. No, pues que anda trapeando, a veces andan descalzas, se andan mojando los pies a cada rato, ¿sí? Y debemos de orientarlos a que pongan orden, ¿sí? En esos procesos. El secado, ¿sí? Es muy importante que el secado, nuestro usuario no haga un frote riguroso entre la toalla que está utilizando y su piel. En ocasión, la piel de las personas con diabetes y más si están en descontrol es muy sensible, se vuelve delgada, no se diga si son adultos mayores, ¿verdad? Y nosotros o ellos, ¿verdad? Al momento o su familiar están fricción y fricción, van a lesionar esa piel, ¿sí? Vamos a generar una úlcera. Debemos de secar como en chopitos, palpar, separar, para que la toalla vaya absorbiendo esa humedad. También va a ser importante darle un tiempo de secado, además, ¿sí? De esa toallita, ¿sí? Un poco de tiempo de secado para no guardar humedad, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros nos lavamos los pies, nos bañamos, nos secamos, nos ponemos las calcetas, nos vamos, pero en ese pie se fue la humedad y se fue entre los espacios interdigitales y a la semana ya andamos con una pequeña úlcera, ¿no? Entonces, eso va a constituir un gran riesgo. Y pues bueno, vamos a fomentar la hidratación de la piel. Generalmente también en la persona con diabetes descontrolada, la piel va a ser muy susceptible a que esté seca y esa sequedad va a generar mayor riesgo de lesión, ¿sí? De grietas, de fisuras, etc. Entonces, idealmente debemos de vamos a hidratar la zona dorsal de nuestro pie. No recomendamos que se pongan humectación entre los espacios interdigitales, ¿sí? Sino más bien en la zona dorsal. En relación al calzado, el calzado vamos a recomendar idealmente que sea un calzado para personas con diabetes, que en el mercado existen muchas. Sin embargo, este tipo de calzado tiende, porque cumple con ciertas características, tiende a que es un calzado que de repente no es muy estético y no les gusta mucho, ¿verdad? Pero es un calzado cómodo. Vamos a recomendar un calzado cómodo, un calzado que idealmente termine en forma cuadradita, no en punta, sino cuadrada o redonda, pero ancha, amplia. Vamos a tratar que ese calzado no tenga tantas costuras, porque por cada costura que tenga va a ser un factor de riesgo de cizallamiento con la piel, ¿sí? Y de que se genere una lesión. También vamos a recomendar que de forma diaria, ¿sí? Se cambie el calzado, es decir, no todos los días ponerme los mismos zapatos, porque va a generar o va a haber mayor riesgo. No se recomienda utilizar talco, ¿sí? Directamente en la piel de las personas. Idealmente, si se usa talco, se debe de utilizar en el zapato y dejarlo, por ejemplo, a lo mejor en la noche le ponemos el talco, lo dejamos toda la noche y le quito el exceso en la mañana, ¿sí? Tratar de que no tenga exceso para que no entre en contacto directo con mi piel. Las características de las medias, calcetines, calcetas, medias, ¿sí? Pues deben de ser idealmente de algodón, no de licra, que no tengan, que sean holgadas, que no tengan costuras, ¿sí? Que sean suaves. También debemos de cambiarlas, debemos de lavarlas. A veces nos llegan usuarios que se quitan el calcetín y el calcetín se queda paradito ahí porque tiene 3 días con él. O sea, no, las debo de estar cambiando mínimo de manera diaria, ¿sí? ¿Qué sucede con las medias? Si a lo mejor ya identificamos a un usuario con varices, por ejemplo, y queremos
aplicar medidas de compresión, pues nada más hay que revisar la presión, ¿sí? Dependiendo de las necesidades del usuario, pues va a estar variando la presión que van a tener esas medias. Pero igual, las mismas recomendaciones, que no tengan costuras, ¿sí? Vamos a revisar bien esa presión para que no sea mayor y lleguemos a perjudicarlos. Si tenemos usuarios con deformidades óseas, podemos estar recomendando el uso de almohadillas correctivas. Ahora sí que Roma no se fundó un día y ese halus valgus, ese dedo de martillo, ese dedo de garra, no se hizo en un día, se hizo en muchos años, ¿sí? Entonces, inicia con el uso de almohadillas para corregir esas deformidades. Uno de los principales puntos por los que abandonan las almohadillas es porque se cansan, se fastidian de todos los días estárselas poniendo. Sin embargo, pues eso va a ser determinante, la constancia va a ser determinante para que yo corrija la deformidad, y al corregir la deformidad, pues voy a estar reduciendo el riesgo, ¿sí? Y bueno, finalmente el cuidado de las uñas. En el caso de las uñas, vamos a recomendar que a nuestros usuarios se les haga, que sean tratados por un podólogo idealmente. Pero si no existe el recurso, ¿sí? Para esa atención, pues de entrada vamos a pedir que eliminen los corta uñas, ¿sí? Un corta uñas me va a estar generando riesgo de lesión en mi piel. Entonces, en lugar de cortar las uñas, yo voy a limar las uñas. ¿Qué forma le voy a dar? Forma cuadrada, que esté al borde de mi dedo, ¿sí? Es decir, que no esté súper cortita, porque entre más cortita esté la uña, ¿sí? Va a generarse un riesgo de lesión. Entonces, pues vamos a reducir eso dejándolo al borde. Sobre todo las mujeres, pues bueno, les gusta que sus pies estén coquetitos, ponerse esmalte, ponerse shellac. Pues no significa que no lo puedan hacer, a lo mejor no, si usan esas prácticas, pero es importante que demos tiempos espaciados para darle oportunidad a esa uña, sí, que respire, y sobre todo estarla observando, ¿sí? Vamos a recordar que ahí vemos, por ejemplo, oxigenación. Y si la trae pintada, pues no, y luego la trae pintada de negro, pues cuando la vemos, ¿verdad? Cuando la detectamos oportunamente. No, pues tampoco se trata así como de que limitarlos en todo, pero sí ver las estrategias para que le dé espacios a esas uñas y puedan cumplir con esta función para monitorear, y sobre todo con la función de oxigenación, ¿sí? Un dato que se me pasaba, perdón, me regreso tantito, en el calzado. En el caso del calzado, en verano, en primavera, que sobre todo las mujeres somos muy propensas a usar el guarachito, ¿verdad? El calzado idealmente debe de ser cerrado, ¿sí? Por ejemplo, personas con diabetes que trabajan en, no sé, por ejemplo, en la obra, en fábricas, pues es muy importante que ese calzado que usan para sus funciones laborales sean calzado que tenga protección, que tengan los llamados casquillos, por si hay algún riesgo, se tropieza, le cae un objeto, pues esto proteja o reduzca el impacto en la integridad de su pie, ¿sí? De sus uñas, de sus dedos, y pues tratar de reducir aquellos factores que vienen a abonarme a que se desencadene, ¿sí? Este tipo de complicación. Y bueno, si mal no estoy, de mi parte sería todo, maestra. Muchísimas gracias. Espero que pues haya sido de útil esta charla. Y pues bueno, yo creo que no nada más nos abona en nuestro quehacer como enfermeras, sino que muchas de nosotros, por ahí veíamos ese porcentaje de la población,
Muchos de nosotros tenemos este problema de salud, tenemos que voltear a cuidarnos a nosotros mismos o tenemos dentro de nuestra familia o de nuestros entornos cercanos, tenemos personas, ¿sí? Con este padecimiento y que pues todas estas medidas, algunas de estas medidas van a venir a ayudarme a poder hacer una oportuna exploración, a yo también como usuario pedirlo, ¿sí? Oiga, enfermera, oiga, médico, yo ya tengo 3 años viniendo a esta unidad y nunca me han hecho una valoración podológica. Y todo esto, pues, con la mira de cuidarnos, de favorecer la prevención. Recordemos que tenemos prevención primaria, secundaria, terciaria. A lo mejor yo no, antes no pudimos hacer nada para el estilo de vida, para el factor de riesgo y ya lo tengo enfermo. Bueno, ahora vamos a prevenir que la reducción de este tipo de complicaciones, que como ya decíamos, el pie diabético es la primera causa de amputación traumática en México y que veíamos que pues son cifras muy elevadas. Y de verdad que es triste ver cómo usuarios con estos padecimientos no se nos mueren, no se nos van de un día para otro, sino que en ocasiones los vamos perdiendo de poquito en poquito. Perdió un dedo, después perdió 3, después perdió el pie, después perdió todo el miembro inferior. Y pues esto resta muchísimo en la calidad de vida de esta población. Pues bien, de mi parte sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nava. Como era de esperarse, tiene muchas felicitaciones en Facebook. Hasta ahorita no hay preguntas. Nos comenta Cristi Zavala del Hospital General de Nuevo Laredo. Felicidades, maestra Nava, excelente tema y exposición. También Diana Marisela del Hospital Norberto Treviño presente. Muchas felicidades, maestra Nava. Saludos. Nos comenta, un gusto ver su ponencia, maestra Mari Nava. María Luisa Rocha, felicidades, maestra Nava, muy interesante y entendible el tema. Jessica Licel, muchas felicidades y gracias por tan importante tema. Maestra, saludos desde San Fernando. Juan Trejo de Jaumave, muchas felicidades, maestra Mari Nava. ¿Quién más? No, pues es que son muchas felicitaciones, maestra. Todas, no tenemos preguntas, creo que les quedó muy claro. Nikki Flores, excelente tema, muchas felicidades, maestra Mari Nava. Todos están felicitándola por el tema. No tenemos nuestra querida maestra Nava, todas son puras Muchas flores, gracias a todos y pues bueno, puras felicitaciones por estamos su a ponencia. sus órdenes. Ok, bueno, nada más le pido al ingeniero, por favor, que me suba la constancia. Ay, maestra Cindy, perdón, ya como siempre saliéndome del protocolo. Muchísimas gracias, Anita Mejía. Comenta que está conectada desde Aguascalientes. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo de acompañarnos, Anita. Aguascalientes es una ciudad que quiero muchísimo. Me imagino que eres egresada de la UA, en donde pues por ahí fui docente también. Muy bien, bueno, muchas gracias, maestra, no se preocupe, usted sabe que los micrófonos son suyos, puede hacer con ellos lo que quiera. Me permito dar lectura a la constancia. El Colegio de Enfermería Victoria C otorga la presente constancia a la maestra María Asunción Nava García por su participación como ponente en la sesión mensual, importancia de la valoración podológica de la detección del pie diabético, el día 23 de noviembre del 2023. Ahí nos tuvimos un error técnico por la fecha. Como lo comenté usted al principio, esta ponencia estaba para la semana pasada, pero por cuestiones de salud se tuvo que cambiar para el día de hoy. Ciudad Victoria, Tamaulipas, noviembre del 2023. Y pues nos firma nuestra presidenta Luz del Carmen Sierra Medina y la secretaria licenciada Alma Rosa Escobar Camacho. Muchas gracias, maestra. Un placer, un gusto como siempre coincidir con usted y les dejo a la presidenta del colegio que le quiere dar unas palabras. Muchas gracias, maestra Cindy. Un gusto. Hola, buenas tardes, maestra. Pues agradecerle como siempre
Este es una persona, una clave del colegio, es muy importante para el colegio, para todos, y agradecerle a todos los asistentes que estuvimos desde Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Jaumabe, Aguascalientes, hasta de Veracruz hubo una asistencia. El Canseco, Tampico, Altamira, El Mante, tuvimos mucha audiencia, Jaumabe, ya. Bueno, pues agradecerle más que nada a usted por ese tema tan interesante, que yo creo que todas las familias tenemos algún paciente con diabetes. Principalmente estos temas debemos de tomarlos muy en cuenta, ¿verdad? Para aplicarlos en nuestra casa principal, donde ahí ocurren también estos hechos, ¿verdad? Entonces, pues agradecerle, maestra, y seguimos pendientes. Usted ahora nos tocó como ponente y siempre ha sido la organizadora de estos temas del colegio. Agradecerle a la licenciada Cindy, la maestra Cindy, al ingeniero Avi también. Pronto viene Navidad y pues vamos a preparar algo bonito para que no se estresen tanto por estar pues aquí pegados a la computadora, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer algo bonito. Pues muchas gracias y seguimos al pendiente. Gracias a todos los afiliados y saludos a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la confianza y pues estamos para todos a la orden. Un gusto saludarlos siempre. Contrario. Muchas gracias, maestra. Bonita noche a todos. Hasta luego.